la inteligencia artificial es el futuro, nos cambia la vida, va a hacer esto, esto y esto. 5 o 6 años después, el sector no ha sido capaz de desarrollar eso y ahora empiezan las preguntas de la inteligencia artificial en ontología real, funciona o no funciona. Es una incertidumbre. El conocimiento en digital lo tienen que tener todos los especialistas de la consulta, cada uno dentro de su área de especialización. Pero si tiene que haber un director de orquesta, sin ninguna duda tiene que ser el restaurador. Y no se está haciendo. Cada 2 años el odontólogo está recibiendo input de esto es nuevo, y ahora está recibiendo el input de esto es IA, esto es IA, esto es IA. Entonces el reto del proyecto ¿cuál es? Una plataforma que sea universal en el que cualquiera puede meter los datos de cualquier dispositivo, de cualquier escáner, de cualquier CBCT y que la IA lo interprete. Esa es la complejidad. Te vamos a hacer un pequeño test para conocerte un poquito más a nivel personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de B1. Hoy tenemos un invitado súper especial. Es, digamos, de los grandes expertos que tenemos en digitalización y en IA, en odontología. Él está formado en estética en la Universidad Complutense, pero pronto dio pasos en digitalización y con nosotros tenemos al doctor Wenceslao Piedra. ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias a vosotros por haberme invitado y tener este espacio, ¿no? para poder compartir, pues al final, un montón de cosas de odontología y de cómo todo esto ha ido evolucionando. Te presentamos siempre como experto en digital, pero lo primero, eres doctor, eres dentista, tienes clínica en Oviedo, ejerces... Mucha gente piensa que estoy en la universidad metido, que no toco pacientes y demás. A mí me encanta estar en clínica con pacientes y hacer tratamientos. Lo que sí que es cierto que al final, oye, descubrí esta vena un poquito de investigación, de innovación e intento compaginarlo todo. Pero yo tengo clínica, trabajo con mi padre en Oviedo, o sea... que yo, dentista por 100%. Dentista 100%. También ejerces la docencia en el máster de estética de la Complutense, Eso es. Cirugía en La Salle, la Miguel de Cervantes también, en la Europea, también con digital. Estás haciendo un doctorado en Santiago de Compostela. Eso es. Digamos que tienes un marco muy, muy abierto y además tienes tu propio proyecto de desarrollo de IA en odontología Mobuntec. Exactamente. O sea, al final mis días parece que tienen como 26 horas, ¿no? Pero tienen 24. Pero al final esto no es que tú pienses en voy a meterme aquí, voy a meterme allá, sino que tú empiezas poco a poco y luego... Vas sumando. Vas sumando. He tenido que aprender a decir que no, ¿sabes? Porque antes decía todo que sí, he tenido que aprender a decir que no, pero sí que es cierto que aún así todavía es un poquito intenso. Pero bueno, al final todo tiene un sentido y merece la pena. Vamos a ir desvelando las facetas de tu perfil y vamos a ir hablando de digitalización y de IA. Hoy en todos los foros se habla de IA. Todo el mundo está, no sé si preocupado u ocupado en ver cómo la IA va a llegar a la odontología. Vosotros, lo que decíamos, con vuestro proyecto, con vuestra startup, estáis desarrollando mucho trabajo y muchos avances. ¿Cuál es la única verdad que tenemos hoy en IA en odontología? Dios. O sea, para empezar, yo creo que en IA no existe ni una única verdad, ni la verdad universal, porque es algo realmente nuevo. O sea, ChatGPT hace 5 años no existía. Claro. ¿De acuerdo? Y existen muchos tipos de inteligencia artificial en función de los datos que vamos a utilizar. Entonces, yo siempre lo digo, después de haber analizado, ¿no?, artículos y demás, te das cuenta que en odontología vamos como 30 años por detrás de cualquier otra industria. Ya. Implementamos la tecnología mucho más tarde porque lo que hacemos es la cogemos, la adaptamos y la lanzamos al mercado. Ha pasado con los escáneres intraorales, nos ha pasado con la impresión 3D. Los dentistas hasta el 2007-2010 no se les había ocurrido casi la de coger un ordenador para coger unas fotos y mandarlas al técnico de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Vamos con 30 años de retraso. Pues en inteligencia artificial, que las empresas más potentes del mundo en inteligencia artificial tienen 3, 4 años de vida, 5 máximo, nosotros no vamos por delante. Y yo me he dado cuenta después de muchos congresos, que hace unos años la inteligencia artificial es el futuro, nos cambia la vida, va a hacer esto, esto y esto. 5 o 6 años después, esa misma gente ya ha abandonado un poquito ese discurso porque se da cuenta que el sector no ha sido capaz de desarrollar eso. Y ahora empiezan las preguntas de
la inteligencia artificial en odontología es real, funciona, no funciona. Es una incertidumbre. Pero sabemos ya para qué, que digamos sería lo primero, ¿no? De yo aplico inteligencia artificial, pero ¿para qué? Lo primero es saber el para qué quieres algo, ¿no? Claro. Entonces, la inteligencia artificial se plantea siempre como ahorro de trabajo, automatización y demás. La gente pregunta a ChatGPT todo, dental o no dental. Ahora ya no piensas, ahora ya preguntas a ChatGPT, ¿no? Aquí lo que la gente quiere en odontología es dime lo que tengo que hacer, dime lo que tiene el paciente, no quiero pensar, no quiero... Eso no existe. A día de hoy se asocia mucho inteligencia artificial a automatización, Sí. pero automatizar no siempre es con inteligencia artificial. Es decir, cuando tú estás escribiendo en un Word, un manuscrito, una carta o algo, te provee, ¿no?, de cuál es probablemente la siguiente palabra o la expresión que tú quieres decir. Eso no es inteligencia artificial, eso es una automatización, ¿no? Ya. Pues aquí en odontología es igual. Que me haga algo automático no quiere decir que sea inteligencia artificial. Hay otros muchos métodos. Entonces primero hay que saber diferenciar muy bien qué es una cosa y qué es otra. Nosotros sabemos lo que es IA, lo que es automatización. Y nosotros hemos analizado los softwares que hay en el mercado y sabemos si hacen IA o si no hacen IA. Vale. O si simplemente automatizan con álgebra, por ejemplo, y ya está. Entonces, yo tengo muy claro para qué es la inteligencia artificial, que es para para mejorar el conocimiento que tenga un clínico, o ahora que está la odontología tan hiperespecializada, ¿de acuerdo? Pues el ortodoncista probablemente no tenga el conocimiento del perio y del restaurador, el restaurador no tenga el mismo conocimiento que el perio y el perio no tenga el conocimiento del ortodoncista, ¿no? Pues que con un único dentista más la inteligencia artificial podamos proveer esa lógica, ese conocimiento más o menos sin cometer errores garrafales en los tratamientos. Pero su aplicación en odontología va a estar o está más en diagnóstico o en planificación, porque no sé si está claro en ese para qué, en un campo u otro, los dos. Va a haber diferentes oleadas de la inteligencia artificial en odontología. La primera oleada está siendo la de automatizar. Es decir, automatizar una extracción de un diente, automatizar el zocalar un modelo, automatizar cualquier cosa. Esa es la primera oleada. La siguiente oleada es la de interpretación de los datos. Yo te doy esta información, interprétamelos. Ahora te lo interpretan con aquí hay una caries, sí, aquí hay una lesión radiolúcida, pero te están marcando dónde está. Y no te lo señalan y tiene una lógica, sino que te lo señalan para que te comuniques con el paciente. Oye, aquí la máquina dice que tienes 8 caries y esto es objetivo, no es la subjetividad del humano, es más para comunicación. Vale, sí. La siguiente oleada es la de integración de esa información. O sea, yo te doy la información del paciente, aquí tienes esto, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿No? Y esto va evolucionando. No es algo plano, es algo que va a ir en diferentes oleadas. Pero quien no empieza a desarrollar la inteligencia artificial por la base a día de hoy, no puede llegar luego a tener la lógica. Vale, te iba a preguntar por la aceptación que tienen los clínicos en cuanto a todas las novedades que van surgiendo. Porque es continuo. Y todos reciben input de IA. El problema que tiene el sector dental es que cada 2 años el odontólogo y el técnico de laboratorio está recibiendo input de esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, y ahora está recibiendo el input de esto es IA, esto es IA, esto es IA. Entonces, claro, al final... Bueno, cada 2 años dice cada 2 años, pero puede ser por las ferias, IDS, yo digo cada 2 años por Expo Dental, IDS y demás, pero sí, cada año, cada 6 meses hay algo nuevo. Y lo que la casa comercial te decía que esto era malo, luego lo compra la distribución y ahora es buenísimo, ¿no? Entonces, al final, el dentista y el técnico de laboratorio están como perdidos. No son capaces de armar el puzzle del claro, digital, porque... Es lo típico, ¿no? ¿Qué software me compro? Cómprate este, cómprate el otro, cómprate los dos. Y al final te encuentras con 2 softwares o con 3 softwares para hacer un procedimiento. Y al final dice el dentista, es que yo no tengo tiempo para tirarme un día y medio para planificar no sé qué, lo delego. Luego el laboratorio no utiliza esos softwares, utiliza otro. Y ya empieza, joder, me he gastado un dinero, no lo puedo integrar, vaya mala inversión, no sé qué. Y al final, ¿con qué se quedan? Con el escáner intraoral, me escanean y ala. Entonces... el sector dental no es capaz de armar el puzzle. Y con la inteligencia artificial, ahora parece que todo es inteligencia artificial. Y entonces, el clínico lo que espera es magia. Lo que espera es que si te dicen que tiene inteligencia artificial,
Me lo va a dar hecho. me lo va a dar hecho. Es decir, el STL puede ser regular, malo, la fotografía puede estar lanzada de cualquier forma, que la inteligencia artificial lo va a interpretar. Y, lamentablemente, No es así. no es así porque no es magia. Lo que hay que decir es que la inteligencia artificial no es magia. Vamos a ir un poco profundizando también en tu perfil para que los oyentes te conozcan un poquito más. Tú empiezas realmente formándote en estética. Sí. Bueno, o sea, yo empecé la carrera en Oviedo. Sí. Y cuando estaba en cuarto de carrera me di cuenta de que yo allí no estaba recibiendo la formación que yo me esperaba, ¿no? Y entonces en cuarto de carrera decidí cometer la locura y hacer un traslado de expediente a la Complutense. Entonces en Oviedo era la licenciatura, en la Complutense era grado, aunque eran dos universidades con convenio de intercambio de estudiantes, problemas. Pero bueno, al final tardé 3 años más en terminar la carrera. La carrera. Y yo cuando estaba en Oviedo tenía muy claro que iba a hacer cirugía, máster de cirugía en Sevilla. Ah, Porque mi primo daba clase allí, ¿no? Y a mí me gustaba la cirugía. Pero en la Complutense, en quinto de carrera, mi último año tenía una asignatura que era integrada, porque ya tenía el resto de asignaturas hechas. Y entonces tenía tiempo libre más que de sobra. Entonces en el máster de estética pidieron alumnos del grado para ir a aspirar. vale. Yo tenía tiempo, fui allí a ver. Y claro, cuando yo fui allí, dije, lo que estoy viendo aquí, cómo están diagnosticando, planificando y tratando a los pacientes, es diferente a como a mí me han enseñado en la carrera, ¿no? En las asignaturas de prótesis. Papá, no quiero hacer cirugía, quiero hacer ¿Tu padre dentista? mi padre dentista, quiero hacer este máster. Perfecto. Y entonces ahí hice el examen de acceso, que era de cuando cogían a 10 alumnos cada 3 años. Vale. Y justamente abrían el plazo y dije, es la oportunidad. Es el momento. Y tuve la suerte de que me cogieron y hice estética. ¿Pero haces estética ya con inquietud digital? ¿O cuándo aparece la inquietud digital en tu vida? La inquietud aparece exactamente el 3 de marzo del 2016. Bueno, aparece antes, la inquietud, ¿no? Yo de pequeño ya pues tenía consolas, las pirateaba, ordenadores, me montaba mi página web, ¿no? Eras un poco friki Era un poco friki de eso. Durante la carrera nadie me habló de un escáner intraoral, no lo teníamos en las prácticas, era todo analógico. Vale. Pero sí que es cierto que yo entro en el máster de estética, empiezas a hacer cosas analógicas, pero empiezas a ver, ¿no? Por YouTube o por ahí, oye, que ya empieza a ver esto o congresos, ¿no? Ya empieza a ver esto de los escáneres intraorales, que era como incipiente, como quien dice, ¿no? Y entonces empecé a curiosear. Vale. Ahí me leo artículos, veo que los artículos cada uno dice una cosa, yo no estaba entendiendo, me empiezo a leer artículos como de ingeniería para entender por qué cada artículo decía una cosa, y ahí es cuando me empiezo a hilar un poquito, ¿no? Empiezo con los escáneres intraorales, a toquetear algún software para manejar las mallas, impresión 3D nada. Vale. Porque claro, yo no tenía escáner en el máster. Entonces yo lo que hacía era, yo tomaba una impresión de alginato, la vaciaba en escayola, se la mandaba a un laboratorio, escaneaba con el escáner del laboratorio, y yo lo metía en el software y a curiosear. O sea, no con ninguna inquietud. Vale, pensabas un poco en abstracto, no con una aplicación yo veía clínica. Veía cosas en los congresos que ahí movían una malla, pues quiero entender qué es esto de la malla, quiero entender el software, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y poco a poco me fui introduciendo yo solo. Sí que es cierto que pues empecé en el máster en octubre creo que fue del 16 o del 15, a los 3 meses aparece por el máster, o 4 meses aparece Marta Revilla. Ajá. Entonces, claro, Marta Revilla, que había hecho el máster de estética, que se va a Estados Unidos, que vuelve de Estados Unidos, y creo que ese año publicó un artículo en el JPD de un procedimiento en digital, que por supuesto me leí, no sé qué tal cual. Entonces ahí ya empecé como a hilar, vale, que yo puedo hacer... A explorar. Puedo digitalizar a mi paciente y puedo utilizar softwares para no solo quitar un diente, sino hacer dispositivos y demás. Y luego también es cierto que cuando yo estaba en primero de máster, yo esto se lo digo a la gente, que piensan que yo ya sabía de digital desde hace muchísimo. Yo mi primera duda de digital era, si yo escaneo a un paciente con mi escáner intraoral, ¿puedo exportar un STL? Lo prometo, y tengo la captura la captura de... ¿Qué hago con esto? No, o sea, ya no es que hago con esto, es... ¿Yo puedo escanear y obtener un STL? O sea, tú imagínate la duda que ahora parece impensable. Esa fue mi primera duda, y yo como alumno de la Complutense, ¿a quién se la voy a mandar? A Guillermo Pradíes, ¿no? Claro. Máster, director del departamento, nuevas tecnologías, oye... Y la contestación creo que fue, si no fue al minuto, fue al día siguiente de... Por supuesto que se puede exportar un STL. También decirle a la gente que se ve abrumada, ¿no? Claro. Con esto del digital y demás,
que todos hemos partido de ahí y que con esfuerzo y con ganas y dedicándole mucho tiempo, Claro. se puede llegar a... ¿Y cómo vas sumando en ese camino primero de digitalización? Porque en ese momento entiendo que la IA nada. Nadie hablaba de inteligencia artificial. Era solo digitalización. Solo digitalización. ¿Cómo vas haciendo el camino para ir testando, probando y ya empiezas a hablar de digitalización como persona más referente y experto? Pues ha sido un camino y yo creo que el cómo he llegado hasta aquí es gracias a que no había inteligencia artificial. Si llega a haber inteligencia artificial cuando yo empecé, o los softwares tuviesen inteligencia artificial, me iban a haber automatizado un montón de procedimientos, pero yo no habría entendido por qué si yo escaneo al paciente, diseño de una manera y lo imprimo y no encaja, no hubiese entendido el por qué no encaja. ¿Por qué? Porque me encajaría siempre porque la inteligencia artificial alguien ya habría pensado en corregirlo. Entonces, como no existía inteligencia artificial, empecé a leer muchos artículos de escaneado intraoral, empecé a curiosear con los escáneres intraorales, a escanear a mis pacientes, con software gratuito empezar a manejar las mallas. Y yo, entre mis compañeros del máster, empecé, te voy a diseñar una cubeta, te voy a diseñar no sé qué, te voy a tal. A lo mejor esto que te digo te voy a diseñar, ya. Yo a lo mejor me he tirado 3 meses, sin exagerar, día y noche, para entender cómo hacer un procedimiento. ¿Por qué el software me está dando un fallo aquí? Y no lo entendía hasta que empiezas a hilar todo y ya, bueno, pues así voy haciendo el camino. Escaneado y sobre todo diseño de software. Nadie ha hablado todavía de impresión 3D. Y de aquella, ya había gente en redes sociales con las impresoras 3D y yo ya decía, yo no tengo ni idea de impresión 3D, entiendo un poquito de escáner intraoral, entiendo un poquito de software, muy poquito, pero algo entiendo, pero de impresión 3D no entiendo nada. Coincide que ganó ese año el póster en la EAO, que se hizo en Madrid, creo que eran 800 euros. Sí. Y yo dije, ¿para qué voy a invertir yo estos 800 euros? Y decidí invertir 400 euros en una impresora 3D en crowdfunding, que me tardó en llegar 1 año y pico. Una impresora que tú la sacabas de la caja y no tenía instrucciones. No tenía ni software. Era un software que te conectabas a una página web. Vale. En blanco. Entonces tú tenías que decirle a la impresora, pues tenías que averiguar qué capas tenía tu modelo para imprimir y tenías que parametrizar cada resina. No era una impresora dental. Entonces ahí me tiré, desmonté la impresora para entender y demás. Empiezas a curiosear. Empiezo a curiosear y empiezo a hacer muchas pruebas que mi padre decía. Yo la impresora la tenía en la consulta y me decía mi padre, otro día más en el que no has impreso nada. Menuda mierda, ¿no? ¿Qué has comprado? Que has comprado, no sé qué, tan estafado. Eso le pasa a muchos dentistas. Pero el problema es que les pasan comprando algo del sector dental. Que en principio está como optimizado, ¿no? Optimizado. Y hasta que un día lo ves todo claro, entiendes, o sea, obviamente lees mucho de impresión 3D, artículos, ingeniería y demás, entiendes el procedimiento y empiezas a hacer prueba, ensayo, error, hasta que haces un protocolo, que es el protocolo que a día de hoy enseño en todos mis cursos y que la gente lo que dice es, me ha solucionado la vida técnica. Claro, porque tú hiciste un camino muy largo. Muy largo. Y hoy, ¿cuál es el camino más corto para integrar la digitalización? Una web que atrae fotografías y vídeos de calidad, redes sociales gestionadas profesionalmente, un equipo de expertos en SEO y marketing online. Así es como tu clínica marca la diferencia. Desde Reel te acompañan a hacerlo construyendo tu marca, lo que te ayudará a fidelizar a tus pacientes y a conseguir primeras visitas. Descubre más sobre la agencia líder en marketing en España en www.reel.es. Reel, la agencia para las marcas que buscan crecer. Mira, hoy el camino más corto para integrar la digitalización, lo primero es entender cuál es tu modelo de negocio o cuál es tu tipo de clínica. ¿Tipo de clínica o especialidad? Ya no especialidad, sino si es una clínica grande o una clínica pequeña. Si la mayor parte del procedimiento lo vas a querer hacer tú o lo vas a querer delegar 100%. Delegar en personal de la clínica. Delegar en personal de la clínica. Si te dedicas más a la cirugía o más a la prótesis, todo eso influye. O si tienes una clínica multidisciplinar en el que todo el mundo va a tener que integrar toda la tecnología. Los dentistas, ¿no? Lo que quieren es, dame la receta, la fórmula mágica, dime qué escáner, qué software y qué impresora que yo haga. La pregunta es lógica. En todos los congresos todo el mundo va, digamos, buscando qué me compro
Ujú. que me cubra Un amplio espectro de... todo o casi todo, que económicamente me lo pueda permitir y que no sea caduco a Al corto plazo. corto plazo. Entonces, la respuesta a eso es que igual que en la odontología analógica, ¿no? Yo veía o veo en los congresos carillas de cerámica feldespáticas y digo, wow, ¿no? ¿Qué restauración? Y luego ahora veo las fresadas, que hay gente que le encantan las fresadas, pero yo las veo y está bien, pero no es ese trabajo artístico del técnico de laboratorio. También es cierto que el técnico de laboratorio hay un día que tiene el 9 y hay un día que tiene el 6, ¿no? Esa variabilidad. Entonces, el digital lo que ha hecho es estandarizar. En todo. En todo. El escáner, o sea, las impresiones con escáner intraoral, si tú quieres obtener una impresión con un escáner intraoral a unas carillas tan buena como un modelo de escayola, no es llegar y escanear. Hay que escanear con un determinado protocolo, no con todos los escáneres, hay que tallar de una forma determinada. Es decir, hay muchísimo conocimiento que tiene que tener el clínico. Vale. Otra cosa son casos convencionales, o sencillos. Una incrustación, una coronita, un implante. Eso es otra película. Hay que saber ¿Dónde nos movemos? en qué nos movemos. Entonces, para una corona, un puente, sobre dientes, sobre implantes, incrustaciones, ahí no hay, ortodoncia. Te puedo decir que casi cualquier escáner es suficiente. Es válido. Que tú quieres darle un plus y hacer, pues es lo que te estoy diciendo, ¿no? Casos de alta estética en digital, imprimiendo modelos, ahí necesitas que tú tener un conocimiento y saber cómo exprimir la herramienta. Sí, pero hoy casi todos los profesionales soy digital porque tengo un escáner. Ese es el error. Pero no tengo conceptualización del trabajo digital. Correcto. ¿Cuándo es el momento de dar el salto? ¿Lo tienes que tener antes esa concepción o compras el escáner y vas avanzando? Tienes que tener la concepción de que el flujo de trabajo digital, y esto se dice, yo lo digo en todos los congresos, siempre son 3 fases: digitalización, diseño y fabricación. Y no por tener tú con un escáner digitalizas. Pero nos han vendido la película de que eso es lo más importante. Y yo me acuerdo hace 5, 6, 7, 8 años, cómprate el escáner. Que Sí, fiebre. Es que sin el escáner no eres nadie. Luego vino la fiebre de las impresoras. Ha venido ahora la fiebre de las impresoras, que yo me encuentro mucha gente en los cursos que me he comprado una impresora 3D, que me la han vendido con los implantes. Perfecto. ¿Sabes diseñar? No. ¿Sabes tocar un modelo? No. Vale, ¿para qué la vas a utilizar? No, pues le pido al laboratorio. Que no. Ya empezamos a enmarañar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo nos han vendido lo del escáner intraoral y yo ahora estoy lanzando el mensaje de que tal vez el escáner no era lo más importante. Es una pieza importante, pero no lo más importante. Lo más importante es entender que lo que tú escaneas, eso hay que procesarlo con un software, que lo puedes hacer tú, parte, o tu laboratorio, o en combinación. Yo creo que lo suyo es la combinación clínico-técnico de laboratorio. Yo, por ejemplo, yo escaneo un paciente para hacer un encerado. Yo no le digo al laboratorio, hazme el encerado. Yo hago el encerado, yo solo pruebo a mi paciente, el paciente acepta el tratamiento, le gusta, y cuando ya me ha dicho sí, imagínate que son para implantes, para carillas, para coronas, una rehabilitación. Yo tallo, preparo mis dientes, hago mis provisionales y luego yo esa información se la mando al técnico de laboratorio. Pero has hecho tú. Yo lo he hecho previamente. Vale. Y yo lo que le digo es, mejóralo, porque yo ahora te he puesto la línea media, el borde incisal, y eso ahí está perfecto. Tú ahora simplemente mejórame las formas, las texturas, los volúmenes, pero por favor no me toques la línea media y el borde incisal. Y es la forma de evitar errores en la clínica. Pero ya estamos con que el dentista tiene que saber escanear, tiene que tener unas ligeras nociones de encerado, igual que hacíamos los encerados a mano, encerados digitales. Yo ese proyecto luego se lo reboto a mi técnico de laboratorio y mi técnico de laboratorio ya ha recibido un montón de información. La cara de mi paciente, el encerado, las preparaciones, y ahora él adapta, mejora, me propone cosas, y lo que llega a la clínica tiene muchas menos repeticiones o problemas de lo que había antes. Porque el objetivo es ganar precisión, ahorrar tiempo, ahorrar pasos y hacer ese trabajo conjunto de clínico y protésico más llevadero o más rápido o más eficaz. Yo no hablaría de rapidez. O sea, odio lo de, no, es que con esto puedo hacer el tratamiento en 2 citas. Es que a lo mejor no me interesa hacer el tratamiento en 2 citas. A lo mejor quiero hacer... Pero muchos profesionales tienen la conceptualización. Sí. Tienen, digamos, el objetivo de ahorro tiempo. En realidad ahorras tiempo. Porque no es lo mismo
Un caso sencillo. Tomar una impresión a un implante. Tú antes, que se quita pilas de cicatrización, pon transfer, silicona, poliéter, quitas... Ahí ya te van 15 minutos mínimo. Y ahora para ese mismo caso viene el paciente, le quito el tapón de cicatrización, le pongo el escáner, el scan body, cojo mis archivos que había escaneado en la primera cita, borro esa parte, escaneo y ya está. Puede que sean 5 minutos. Entonces, ahí ahorro tiempo. Pero yo el mensaje de... Es que con el digital puedes hacer la rehabilitación sobre implantes en 2 citas. Es que a lo mejor no me interesa. Porque a lo mejor tengo que manejar los pónticos, quiero hacer injertos. Entonces, a mí esa parte, que sí que se puede, pero no es la que... El mayor potencial. No es el potencial. Yo creo que el potencial del digital es el diagnóstico, la planificación y la comunicación con el técnico de laboratorio. Claro. Yo creo que ese es el... Y que no lo estamos exprimiendo todo lo que podríamos. Es lo que yo creo. Yo veo mucha gente que se forma en técnicas dentales. Sí. Ortodoncia, estética, prótesis, cirugía. Pero no veo másters de diagnóstico y planificación. Y luego veo que se pasan cosas por alto. Y yo creo que estamos en la etapa de la odontología, ¿no era? En el que tenemos más información del paciente que nunca, con la mayor capacidad de análisis que nunca, y que estamos siempre por debajo de lo que podríamos hacer con las herramientas digitales. ¿Quién, dentro de todas las disciplinas que confluyen en una clínica, quién debería tener ese conocimiento digital para hacer esa planificación digital? Porque estamos hablando de integración y alguien tiene que ser responsable. Es decir, el conocimiento en digital lo tienen que tener todos los especialistas de la consulta y cada uno dentro de su área de especialización. Pero si tiene que haber un director de orquesta, sin ninguna duda tiene que ser el restaurador. 100%. Porque es el que tiene la concepción del resultado final. Por 2 motivos. Uno, porque es el que normalmente te viene una primera visita, le enseñas, oye, con un mock-up te puede quedar así el tratamiento, ¿ok? Entonces es el que puede dirigir con el ortodoncista y con el periodoncista hacia cómo y dónde y dirigir ese tratamiento en consenso entre todos ellos. Esa es para mí la clave. Y no se está haciendo. Vale. Digamos, no se está haciendo porque el restaurador no da el paso o porque todos quieren tener su protagonismo. Bueno, porque en la odontología cada uno quiere tener su protagonismo y si el caso ha quedado bien, ¿no? Se ponen la medalla. La medalla, que al final hay que decir, en un caso de restaurador o de estética, al final quien te luce el caso es el técnico de laboratorio. Porque tú puedes haber tallado mal el diente, pero el técnico de laboratorio es el que te luce el caso. Yo lo que creo es que como hemos tendido a una hiperespecialización, sí. Ahora nos hemos centrado en cómo mover los dientes, que sí, con Invisalign o con brackets. El periodoncista, que ahora están abriendo un poco la mente, ¿no? Pero el periodonto, raspado y alisado radicular, cirugía periodontal, pero se está perdiendo un poquito, o se perdió esa visión de, oye, que este paciente lo que quiere al final es que sus dientes se queden en la boca y que le duren años, pero quiere sonreír y no ser un caballo. Claro. Integrar todo eso es complicado porque hay diferentes opiniones. Yo lo haría así, yo lo haría allá. Y entonces al final yo veo que el ortodoncista a veces da de paso muchas cosas que a lo mejor requerirían una cirugía periodontal previa a cualquier movimiento de ortodoncia y que al final nos llega el restaurador, ¿no? Que el segundo punto que te quería decir, somos el restaurador el que al final se come el marrón de hay que restaurar este caso. Hostia, es que no se puede restaurar ahora. No. Ahora hay que volver a hacer ortodoncia o hay que hacer una cirugía, 1000 historias, ¿no? Entonces al final yo creo que es el restaurador el que tiene la visión final de cómo quiere que quede el caso, el paciente lo ha validado y ahora entre todos vamos a discutir cómo llegar ahí. También es cierto que es que tampoco tenemos en las clínicas 1 hora, hora y media todas las semanas para sentarnos entre todos y al final se ve entre pacientes, que tú qué opinas o por WhatsApp, 2 fotos mal hechas. Ya, pues yo pensé, yo vi, entendí y al final... La comunicación... El paciente ya está cansado de cuando se acaba la ortodoncia, la cirugía es que la cicatrización, otro injerto no quiero, y al final siempre estamos haciendo cosas parciales. Vale, salvando la situación. Estás en la búsqueda de esa herramienta idónea, y ahora ya entramos un poco también en IA, esa herramienta idónea o casi ideal para odontología, porque no hay nada en el mercado o porque tú quieres algo muy específico con tu proyecto de Mobuntec. ¿Qué buscas exactamente?
Yo lo que tengo es una visión, que es la visión de... yo me acuerdo, hace muchos años, cuando era alumno del máster, yo fui nos dijo Carlos Oteo, nos dijo, hay que ir a Ávila, así de improviso, a una charla que da Óscar González, ¿no? En Ávila. Creo que era para el grupo ITI, quiero recordar, no me acuerdo. Entonces, para allá que nos fuimos a Ávila, sin saber muy bien a lo que íbamos. Entonces, había una diapositiva que si esto Óscar lo ve, seguro que le hace gracia, o lo recuerda, y no sé si seguirá con esa diapositiva, pero que ponía iPlan, ¿no? Que era... y el poder diagnosticar y planificar de forma automática iPlan. Y lo que decía era, ¿os gusta esto, no? Pues no existe, ¿no? Entonces, yo me quedé con la copla. Y luego hice el máster. Y luego me he quedado dando clase como profesor en el máster y me doy cuenta de los problemas que hay y luego en mi propia consulta, de los problemas que hay en la odontología multidisciplinar, ¿no? Esto se podría secuenciar, automatizar, se podría poner un warning de si el periodoncista quiere hacer algo que la IA dice, oye, chequea primero esto para que, oye, voy a hacer la consulta con el ortodoncista o con el restaurador o al revés. Un ortodoncista, voy a mover los dientes. Oye, un warning. A lo mejor tienes que hablar con el periodoncista que hay que hacer un alargamiento coronario. O con el restaurador, a ver cómo vas a restaurar esos dientes. Y antes de hacer nada, chequea, ¿no? Esa es la idea del proyecto. Obviamente la idea es generar la plataforma, empezar a nutrirla y que con el paso de los años empiece a entender qué es la odontología. Yo la inteligencia artificial la comparo como un alumno de quinto de carrera. Estás en quinto de carrera y te crees el rey del mambo. Te crees que ya lo sabes todo, te van a dar la licencia para matar... y luego haces un máster y te das cuenta que no tienes ni idea. Pues la inteligencia artificial es igual. Tú la entrenas con datos dentales, la inteligencia artificial ha entendido lo que tú le has metido ahí, pero ahora tiene que entender la casuística de todo lo que hay en la odontología. Pacientes con dientes, sin dientes, con más dientes, más pequeño, más grande, más ancho, con espacios, sin espacios, con implantes, sin implantes. Es la gran dificultad que tiene la IA en odontología, la variedad del paciente, la variabilidad del paciente, claro, o de los casos. Claro, tú piensas que una inteligencia artificial, vamos a entrenar una inteligencia artificial para identificar, yo qué sé, una silla. Todas las sillas tienen 4 patas o 3 patas, tienen unas patas y donde te sientas y un respaldo la mayoría, ¿no? Si no, ya no es una silla, es un taburete. Y tú empiezas a clasificar. Tú aquí en la odontología tienes pacientes, maxilar superior, sin dientes, con dientes más anchos, más pequeños, uno sí, uno no. Tiene que entender toda esa variabilidad. Si tiene todos los dientes, oye, empieza a contar y sabe que este es 1, 2, 3, 4. Pero si se falta uno, tiene que saber que el que le ha faltado es el 2. Y tiene que pasar del 1 al 3. Vale. O entre los premolares, que hay variabilidad. Todo eso es complicadísimo. Y luego también los dentistas, cómo tomamos las fotografías. Hay múltiples... También hay una parte personal del profesional. Y hay una parte del paciente, hay una parte del profesional y una parte de la industria. Es decir, no es lo mismo un escaneado de un Trios que de un Shining, que de un Medit, que de un Primescan. No es lo mismo el CBCT de la marca A, B, C o D. No es lo mismo. Entonces, si tú entrenas solo con los datos de una marca, estás sesgado a esa marca. Si tú le metes de otra marca, claro, puede que funcione, puede que no, o puede que vaya regular. Entonces, por ejemplo, cuando me hablan de inteligencia artificial y me dicen, esta marca comercial ha sacado una inteligencia artificial que hace no sé qué. Bien, para su aparato. Si ese algoritmo lo metemos ahora en otro aparato, seguramente la performance de ese algoritmo no sea la misma. Entonces, el reto del proyecto, ¿cuál es? Una plataforma que sea universal, en el que cualquiera puede meter los datos de cualquier dispositivo, de cualquier escáner, de cualquier CBCT y que la IA lo interprete. Esa es la complejidad. Eres dentista, pero no trabajas solo con dentistas. En este proyecto, una parte fundamental son los ingenieros. Bueno, fundamental no. Sin ellos no habría nada. ¿Cómo es la comunicación dentista? Ingeniero. Me imagino que no habláis el mismo idioma, o ya sí. No hablamos el mismo idioma, aunque empezamos a hablarlo, pero me hace mucha gracia, porque yo al principio yo no he acabado con un equipo de ingenieros puestos así, sino que estoy ido poco a poco creciendo, ¿no? Y empecé con mi socio, Xavi, que fue yo tuve una idea, no sé qué tal, contacté a 100 ingenieros, empresas y demás, 99 dijeron, imposible. Y uno dijo, no dijo es posible, dijo no veo dónde está el problema, yo sé hacerlo. Entonces le dije, bueno, pues ala, te ha tocado, tienes una empresa, ¿no? Y empezamos este proyecto poco a poco, con una visión clara, pero
Pero el proyecto ha ido pivotando. No empezamos la empresa, la startup Mobuntech, diciendo vamos a hacer un algoritmo all-in-one en la nube capaz. No. Empezamos con otra idea. Entonces, pero vas viendo las necesidades del mercado, de la industria, lo que tú vas investigando y te vas dando cuenta de, oye, que tenemos que ir por aquí. Entonces, los ingenieros pecan de que tú les explicas algo, te dicen, lo he entendido, y te dicen al X tiempo, ya lo tengo, ¿sabes? Y tú vas con todas tus ganas a probarlo y a la que haces un clic, explota o no ha interpretado la información o la ha interpretado a medias y el resultado esperado no es lo que tú querías, no es lo que estás recibiendo. Pero es a base de iteración y mucha comunicación y que entiendan. Tienen que entender. Yo he tenido que explicarles que es un 16, que es un 15, que es un 14, que es un CBCT, las diferencias entre uno y otro. Y ahora ya hablan conmigo como... Ya me hablan de dientes como 16, 15, premolar, canino, no te dicen paleto ni colmillo. Y poco a poco. Lo que pasa es que ese proyecto, pues depende. Los hay que se centran en STLs, otros en CBCTs, otro en implantes. Entonces, claro, el conocimiento que tiene cada uno pues es acotado a su área de conocimiento. No tenemos ingenieros que estén metidos en todo a la vez, sino que tenemos por algoritmos, por así decirlo, por módulos, a project managers, ingenieros que se dedican a cada uno para que tengan el máximo conocimiento. Entonces, ¿a qué me dedico? A hablar con ellos, esto sí, esto no, esto es la plataforma, esto es el lápiz, esto es la espira, en el caso de los implantes, el scan body, porque tiene que ser así, porque tiene que ser así. Desarrollan, yo pruebo, soy el primero en probar todas las herramientas que funcionan y luego ahí antes de poder testarlo, ya no te digo llevarlo al mercado, sino testarlo, ha habido un proceso de iteración importante hasta que está al gusto que yo quiero. Y a partir de ahí, cuando ya llega un punto en el que digo, ahora vamos a dárselo a probar a inversores o a gente, ya lo metemos a los servidores y lo empiezan a probar y empiezas a recibir otro feedback. O que yo no había caído, o que a mí directamente no me gusta y al final digo, pues tengo que implementar las dos formas de hacerlo, o ideas que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Y es la forma de que el proyecto vaya creciendo. Y mi idea es que sea como un building public, es decir, vamos a... Esto lo lanzo, esto está aquí así, ahora utilízalo y dime qué no te gusta, qué sí, qué mejorarías, para al final hacer el software con IA que los dentistas y los técnicos de laboratorios quieren, no el que yo quiera. Esa es la idea. Eso te iba a decir, ¿con qué perspectivas tienes a medio plazo, a 5 años? ¿Con qué aplicación de IA en odontología sueñas? Bueno, con la que sueño y con la que sé que vamos a lograr. Ahora ya tenemos el algoritmo de identificación de implantes, que hace 3 años o 4 la gente se reía de él, ¿no? Se reía, decía, esto no funciona. ¿Y qué hemos hecho? Está abierto al público y cada mes 2 identificaciones gratis. ¿Qué hemos conseguido durante 3 años? Tal vez, no voy a decir que lo tengamos, pero tal vez tengamos la base de datos de implantes más importantes que hay en el mundo. Porque nutrimos la inteligencia artificial y corregimos 3 años después, identificamos 7 veces más implantes que cualquier artículo científico que haya sido publicado. Nuestros estudios internos hablan de 93% de precisión. La Universidad de Valencia han hecho 2 estudios que van a publicar con una tesis doctoral, corroboran esos datos. Es mejor nuestra IA que cualquier humano. Ahora estamos con el algoritmo del diseño de sonrisa, que ya está en el producto. Tiene sus mejoras a desarrollar en el corto y en el medio plazo, más en el corto plazo, pero para nosotros es la base del algoritmo, porque al final a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? Planificación de implantes, ortodoncia y empezar a soñar con ese software multidisciplinar. Multidisciplinar. Tiene que dar cabida para todos los... En un futuro a largo plazo vamos a pensar en grande, ¿no? Si no sueño en grande, que es gratis, ¿cómo leches lo voy a conseguir en la realidad? ¿No? Pero la idea es tener un software capaz de interpretar toda la información del paciente en todos los niveles, con todas las disciplinas. Y que tú puedas tener en la plataforma centralizada a tu paciente con todo tu equipo de especialistas registrados y que en tiempo real puedan comentar el caso y no esperar a que venga a la clínica o te mando un WhatsApp o te mando un WeTransfer. Y luego toda esa información que está ahí contenida con toda esa discusión de cómo haber llegado a ejecutar el caso, transferirse al laboratorio. Pero todo integrado en la misma plataforma. No me lo descargo, te lo envío por un WeTransfer, en el no sé qué, una nota escrita, en un PDF. No. Porque luego yo me he dado cuenta, los técnicos de laboratorio, los pobres, yo me acuerdo que les hacía a lo mejor PDFs de 20 páginas. Y decía, joder, qué bien me está quedando que les mando no sé cuánta información. El técnico de laboratorio, eso es una cadena de producción. Claro.
y no pueden estar leyéndose 20 páginas. Al final se lo leen por encima y han entendido de 10 cosas 2. Y luego llega lo que llega. El problema no es el técnico de laboratorio. Probablemente sea mío. Entonces, oye, si yo tengo todo integrado, esquematizado de qué es lo que quiero, yo creo que es mucho mejor. Mucho mejor. Tú viajas por todo el mundo, tienes conocimiento de cómo se va desarrollando. ¿Tienes envidia sana de algún país que esté más desarrollado que España en digitalización, en IA? ¿Observas diferencias? No. O sea, yo creo que siempre se dice, ¿no?, que el nivel de la odontología en España es... Sí, la odontología, pero me refiero más a las tendencias de digitalización y IA. Igual que en la odontología tenemos un nivel alto en digitalización, idem del lienzo. Yo hace 3 semanas un mes, estuve en Suiza, en un congreso, el congreso de allí, como si fuese el SEPES de aquí, pero de Suiza, y me sorprendí de que su nivel de digitalización es mucho menor. Tienen escáneres, obviamente, y hacen cosas, pero su nivel de conocimiento en digital es mucho menor. Y en el congreso, la única charla de digital pura fue la mía. El resto eran de prótesis fija, incrustaciones, prótesis facial removible. O sea, en el congreso en sí no había tanta digitalización. Y luego, si pensamos que Marta Revilla está en Estados Unidos en el Coix Center, sí, y es española, pues es que a lo mejor no había uno en Estados Unidos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué decir? El nivel en España en digitalización llevamos mucho tiempo. Marta Revilla, Jacobo Somoza, ¿no? Desarrollando protocolos. Sí, o sea, al final eso se contagia. Tú si estás en... Yo era nadador, ¿no? Antes, de alto rendimiento. Entonces, si tú entrenabas con compañeros que su nivel de exigencia era bajo, claro, mal. Pero si tú entrenabas con los que... Yo tenía 16 cuando empecé y entrenaba con los de 23 años, pues te intentas llegar a su nivel, que no llegas, pero te esfuerzas, ¿no? Pues aquí es igual. Si tú ves que el de la consulta de izquierda hace no sé qué, oye, yo quiero hacerlo mejor y me quiero formar. Por eso nuestro nivel en digitalización en España es muy bueno. Y muy bueno. O sea, no tengo ningún tipo de envidia. La única envidia que tengo con el extranjero, con Estados Unidos, es la inversión. Es la inversión. La inversión. La inversión que no es igual. No es igual. Allí yo estuve en julio en SprintRay con Eric Kreidler, que es el presidente de SprintRay, y él te decía, mira, aquí en Estados Unidos tú tienes una idea, si están bien fundamentada y demás, en Estados Unidos se la juegan, ¿no? Que sí, que sale una bien de cada 10, ¿no? Pero en Europa, ya no España, en Europa quieren jugar a lo seguro, es decir, ya no quieren que... Pero es un tema de mentalidad. Es mentalidad, quieren jugar a lo seguro, no tienen esa aversión al riesgo. Es decir, si saben que una de cada 10 triunfa, una de cada 10, o sea, que es un 10%, mira, tú enséñame que tienes unos ingresos y en lugar de invertirte cuando valías 1, te invierto cuando valías 20. Ya. Pero claro, entonces se invierte menos, luego tienes outliers, ¿no? Que sí, y explota. Pero en odontología, ¿no creas tú que al final es la industria quien mueve todo esto? Al final la industria compra un poquito por aquí, un poquito por allá, paquetiza. Pero yo no recuerdo grandes... ¿Cuál es tu colaboración con la industria? ¿Qué papel quieres desarrollar con la industria? Bueno, con la industria lo que veo muy claro es que en la odontología, igual que en las clínicas, y en la industria es igual, siempre se ha trabajado en sus 4 paredes, no voy a compartir información, no voy a ser que me vayan a copiar la idea o demás. Y yo creo que esa mentalidad tiene que cambiar. Entonces yo con mi proyecto lo que pretendo es que esté en el centro y luego atraer a cualquier empresa del sector que se quiera unir para potenciar esa inteligencia artificial. Vale, la idea es integrar. Integrar, todo es integrar. Si la palabra clave en odontología digital es integrar, en inteligencia artificial es integrar aplicando lógica, pero integrar a lo que ya hay en el mercado. ¿Qué hay en el mercado lo que más? Implantes dentales, aditamentos protésicos. Claro. No, pues oye, yo tengo que integrar toda esa información junto con la información a nivel de rehabilitación, con ortodoncia, con periodoncia, para proveer de soluciones al dentista y técnico de laboratorio. Eres joven, impartes cursos, conferencias, decíamos, también tu canal de YouTube, donde también das tips, sí, casi cursos, bueno, porque haces una labor de compartir. ¿Cuándo te das cuenta que el mercado necesita ese conocimiento y que tú tienes que llegar de manera, porque eres muy joven, de manera adaptada a sus necesidades? Bueno, pues mira, me doy cuenta cuando yo ya auno un conocimiento, empiezo a hacer cosas en mi clínica con mis
pacientes, no lo comparto, ¿no? Y entonces empiezo a hablar con compañeros y cuando les contaba algo, les enseñaba algo, se extrañaban. Tampoco me decían nada, pero ponían cara rara. Hasta que llega un momento en el que, para mí, cosas muy sencillas como escanear algo, cómo diseñar algo, cómo imprimir algo, era un mundo. O no sabían qué se podía hacer. A día de hoy me pasa con gente que tiene un escáner intraoral. No sabía que se podía hacer eso con el escáner intraoral. A día de hoy, ¿qué decir? Si lo llevo haciendo 6 años, ¿no? Entonces, al final... O sea, hay mucho producto comprado que no está explotándose debidamente. Correcto, exactamente. Entonces, me doy cuenta de que, oye, hay que transmitir esto a la gente. Porque si no lo transmitía yo, lo iba a transmitir otro, tal vez de otra forma, y no sé si de forma correcta. Entonces, oye, ante la duda, lo voy a intentar transmitir yo. Entonces, al final el canal de YouTube era como una forma de divulgación rápida, accesible a todo el mundo para solucionar problemas. Lo que pasa es que la gente, tú le das la mano y te coge el brazo. Entonces ya no es... oye, ya es empezar a preguntarte... A preguntar dudas. Casos clínicos. O sea, casos clínicos y si me compro esto, cómo lo hago y demás, hazme un vídeo. Escúchame, que yo no tengo dinero infinito, que yo no puedo comprarme ahora este escáner, esta impresora y este software para decirte a ti qué opino, ¿sabes? Que las casas comerciales me quisieran sponsorizar, encantado. Que eso no ha pasado, colaboro, pero no recibo sponsorización de ningún tipo. Entonces, al final está limitado. Entonces, al final, el canal de YouTube sí que es cierto, que ahora lo tengo ahí un poquito aparcado. En Spotify sí que pues también un poquito de divulgación que funciona muy bien porque la gente va en el coche, corriendo, te va escuchando la clínica, que también tengo un poquito aparcado porque no me da la vida, pero son cosas que quiero recuperar porque yo noto el impacto. Porque el profesional es curioso, sabe que le hace falta, pero ¿qué le cuesta para ir dando pasos? El profesional sabe que le hace falta. El profesional que ya ha comprado cosas sabe que no la está exprimiendo al 100%, pero le da, por un lado, pereza. Me da pereza, es decir, me voy a dejar la clínica, me voy a ir a un curso, del curso me voy a enterar un 20%, me va a costar ya no económicamente, sino me va a costar el tiempo. Y luego a nivel económico lo que ellos buscan es, oye, mira, yo voy a pagar X por un curso, pero yo esto lo voy a rentabilizar. Es uno de los miedos que tienen. O sea, hay muchos cursos y mucha gente dice, mira, yo he pagado un dinero aquí y luego de esto que me han enseñado no he utilizado el 50% y al final siento como que... He perdido casi una inversión. He visto lo que se hace, cómo se hace y me he dado cuenta de que no me ha interesado, de que no encaja conmigo. Entonces, yo lo que pretendo siempre que enseño algo es, oye, la gente piensa que mi consulta es en la NASA, mi consulta es normal y yo enseño protocolos que son ejecutables en cualquier clínica y en cualquier laboratorio. Yo creo que es la clave. ¿Hace falta ser digital para ser competitivo? Esta es una pregunta filosófica. Sí, pero que yo creo que mucha gente dice, vale, ¿y la rentabilidad? Es decir, a día de hoy, o sea, si hablamos de digitalización, para mí y sobre todo en mi día a día, que estoy para arriba y para abajo, de un lado para otro, para mí lo que me permite es... yo veo un paciente, por ejemplo, un lunes, primera visita, yo le puedo tomar unas fotografías, unos escaneados intraorales, no me quita mucho más tiempo, 2 palabras con él, yo puedo coger mi software y encerar el caso y decirle, vente mañana martes, porque yo tengo mi impresora, mi software y tengo mi impresora, yo me lo imprimo, yo le hago el mock-up y ya sé el día siguiente, no lo sé a la semana o los 10 días, yo lo sé el día siguiente, si al paciente el mock-up le ha gustado o no, y si acepta el plan de tratamiento o no. Que lo acepta y él quiere, el miércoles te estoy poniendo los implantes o te estoy tallando las carillas, con el provisional. No estoy demorándolo un mes. Pero porque yo tengo integrado todo el flujo y yo soy el que encera. ¿Vale? Entonces, ahí eres competitivo a más no poder. ¿Y cuándo es rentable? Pues ¿A partir de qué punto? ¿De integración? Eres rentable en el momento en el que tú tienes todo tu flujo de trabajo implementado y empiezas a darte cuenta de que tienes menos errores y menos repeticiones. Obviamente al principio no va a ser así. Tú, con un curso, por ejemplo, con una formación, tú lo que puedes es encontrar esos protocolos de oro que van a hacer que tú seas rentable, pero no lo vas a hacer a día de... El primer día. Primer protocolo, escaneo, me hago un pequeño encerado, me lo imprimo y me hago un mock-up. Si tú consigues hacer eso, luego pasas al siguiente nivel, que es me planifico un implante sencillo en base a ese encerado y hago la cirugía guiada y me ha ido bien y paso al siguiente nivel, 2 implantes y así poco a poco llegarás al día de ser rentable. Yo tardé
7 años en aunar todo el conocimiento necesario para no tener problemas y entender todo el flujo de trabajo. La diferencia es acotar 7 años en 6 meses de formación, más luego un año de poner eso en práctica. Claro, si haces la formación y no lo pones en práctica... Difícilmente lo vas a poder... O lo pones en práctica al año y medio. Yo recibo gente, ¿no? Les he formado perfecto. Y han implementado a lo mejor la mitad. Porque la otra parte les daba pereza, no sé qué, Cuando se quieren poner a implementar, le dicen... tengo que rehacer esta parte del curso porque he tardado mucho tiempo en implementarla y se me han olvidado cosas, ¿no? Vale. Al final, la práctica el hábito hace el monje, ¿no? Hace el monje. Pues esto es igual. Te vamos a hacer un pequeño test para conocerte un poquito más a nivel personal. Si tienes una clínica dental, sabes que la sala de espera es un momento clave. ¿Y si esos minutos dejaran de ser tiempo muerto? Con Diviso Play dinamizas la televisión de tu sala de espera y llevas la imagen de tu clínica al siguiente nivel. Muestra todo el valor de tu centro y de tu equipo de profesionales. Explica los tratamientos de forma clara y enseña reseñas y promociones, aumentando la confianza y la fidelidad desde las primeras visitas. Todo con un servicio centralizado y flexible, respaldado por un equipo especializado en marketing y contenido audiovisual que se encarga de todo. Descubre cómo revolucionar tu sala de espera con Diviso Play en divisoplay.com. Si no hubieras sido odontólogo, ¿te hubiera gustado ser? Odontólogo. Es que... No había opción. No, o sea, cuando hice la selectividad solo había odontología, no había ni medicina, ni enfermería, ni fisioterapia, era odontología. 100%. 100%. Una afición especial que puedas compartir. Deporte, CrossFit. Vale. ¿Tu ritual al empezar la jornada de trabajo? Al empezar la jornada de trabajo, pues depende. Si estoy en la clínica o si estoy con los ingenieros. Bueno, Si estoy en la clínica, pues revisar la agenda del día, pacientes, trabajos y rezar para que sea un día bueno y que no haya ningún paciente de estos que dices, que no, por favor, que no venga. Y luego con los ingenieros, pues es revisar todas las cadenas de emails, todos los procesos que tenemos en marcha, ver si yo toda mi parte que tenía que hacer la he hecho, si no la he hecho, y sobre todo también dónde puedo rascar, ¿no? Algo para desarrollar algo entre medias que nos potencie. Y así es como, en función de si soy dentista o digamos, empresario, desarrollador. Exactamente. El principal miedo de un dentista en digital. Hacer una mala inversión y que tenga ahí un trasto aparcado y que sirva de perchero. Vale. Un profesional básico en la consulta para ti. Un profesional básico de la consulta para ti. Un compañero básico. El restaurador, que en este caso soy yo. Al final no es un profesional. Bueno, un buen auxiliar es importante, pero te diría un equipo. O sea, es que sin el equipo, o sea, yo no podría hacer nada sin un equipo de trabajo. ¿Y el equipo tiene que estar digitalizado, con conocimiento digital? Sí, tiene que tener, sí, porque si no, los materiales cambian, los tiempos cambian, los procedimientos cambian, tiene que tener el conocimiento, ya no solo el dentista, sino también el auxiliar y todo el equipo que viene por detrás. Es como un dentista técnico de laboratorio. Si el dentista sabe mucho y el técnico de laboratorio no, mal vamos. Y al revés, ¿no? Entonces claro, tiene que estar todo en sintonía, si no, son problemas. Una herramienta digital que para ti sea básica. Una herramienta digital que para mí sea básica, te diré el escáner. El escáner es básico. Y no solo el escáner, el software que maneja el escáner. Te diría no el escáner, el software que maneja el escáner. Al final, el software. El software. El software. Un tratamiento fetiche en digital. Aquello que dices en digital, esto lo hace perfecto. Rehabilitaciones sobre implantes sencillitas, te diría coronas, carillas e incrustaciones. Eso lo hace perfecto sin fallo. Y un tratamiento que todavía sea mejor en analógico. Pues arcos completos sobre implantes en el que la exigencia estética es máxima. Ahí aún en el digital hemos avanzado mucho, pero el toque manual a día de hoy hace falta y todavía grandes compañeros que se dedican a hablar de FP1s sobre implantes lo siguen haciendo metal cerámica. Ajá. Vamos a ir ahora al paciente. ¿Cómo acepta el paciente la digitalización? Y luego te preguntaré por cómo aceptaría la IA. ¿Vale? ¿Cómo acepta la digitalización el paciente?
El paciente se queda asombrado de decir, ahora casi todos los dentistas tienen, ¿no? Sí. Escáner intraoral. Ya no es que tengas el escáner. Antes era tener el escáner intraoral con una televisión y que él vea en grande. Pues ahora ya Eso ya casi lo damos por hecho. Ahora es, ¿qué haces tú con eso? ¿Cómo se lo explicas? Entonces, gira el STL, le explicas, se lo amplías. ¿Pero le tienes que explicar el detalle? Depende del paciente. Hay pacientes que lo quieren ver, otros que no, que lo quieren entender. Pero muchos pacientes, cuando tú se lo explicas, como mi padre, ¿no? Una hoja y unos dibujos, te decían que sí, no estaban entendiendo realmente nada. Con la digitalización, el potencial es que tú puedes enseñarles lo que tienen, el por qué lo tienen, cómo puede llegar a quedar, el por qué hay que hacer una cosa u otra y no se puede llegar a un término medio. Entonces, para mí, el paciente es mucho más conocedor de sus problemas y cualquier cosa que se saliese de su esquema mental pueden llegar a entenderlo porque lo visualizan. Yo creo que ese es el gran cambio con los pacientes. Me hablas de entender. Te iba a preguntar, ¿cómo llegáis al entendimiento, protésicos y dentistas, en qué puede hacer cada uno? Esta es otra pregunta. Me lo has puesto en bandeja con el entendimiento. Son preguntas difíciles. Entonces, a ver, yo lo que estoy viendo es que con la digitalización se vende formaciones de dentistas que tienen que ser protésicos. Entonces, obviamente, veo por un lado al dentista asumiendo una carga de trabajo que no le corresponde y que no tiene una formación para ella como tal, y veo a los técnicos de laboratorio también con las garras de por qué este dentista y intrusismo, ¿no? Y estamos en la eterna... debate. En el eterno debate. Entonces, si nos ponemos en lo que hay hoy en el mercado, ¿no? Restauraciones tipo chairside, por ejemplo. Oye, pues mira, quien quiera hacer una restauración tipo chairside y está permitido, pues una corona sobre dientes o sobre implantes, adelante. Yo como dentista, yo podría tener una máquina, una pequeña fresadora en mi consulta y no la tengo. No la tengo porque yo, en mi modelo de negocio, para rentabilizar esa máquina, no tiene cabida. Yo prefiero que eso lo delego a mi técnico de laboratorio y si llega mal se lo va a comer. Si yo lo he hecho bien mi trabajo, se lo va a comer él. Yo no quiero escanear, diseñar o ya contratar a alguien. No, yo no quiero, pero hay gente que tiene volumen para ello y me parece perfecto. Otra cosa ya es ponernos a hacer algo completo sobre implantes, obviamente no. Y luego con la impresión 3D, que están saliendo soluciones de restauraciones tipo chairside impresas en 3D que son como definitivas, pero que en realidad no llegan al nivel de calidad de un fresado, pues oye, quien quiera hacerlo me parece bien, yo solo lo vendería como un provisional de larga duración. Vale. Eso por el lado de los dentistas. Por el lado del técnico de laboratorio. Si tienes miedo de que un dentista se ponga a hacer restauraciones unitarias y pues ahí hay un problema, porque yo creo que un laboratorio gana mucho más dinero no haciendo unitarios, sino haciendo otro tipo de trabajos, también unitarios, pero otro tipo de trabajos. Además de. Entonces, oye, mira, que el dentista se quiere hacer el unitario, ¿cuánto supone el unitario en el volumen de oye, que se lo haga? Ya cuando tenga problemas, recurrirá al técnico de laboratorio. Y yo lo que confío, yo trabajo en simbiosis con los técnicos de laboratorio. Yo sé hasta dónde puedo llegar, que como mucho es a fabricarme un provisional, porque sé cómo lo quiero hacer, claro. Pero yo a partir de ahí, técnico de laboratorio, soy bastante claro. Yo en mi consulta no tengo fresadoras, ni las quiero tener, y aunque podría, pero se las delego a esa parte al laboratorio. Y lo que te decía, el paciente, ¿cómo acepta la IA? Y sobre todo, si tú tienes que explicarle que estás aplicando IA en cuanto a diagnóstico, planificación, escepticismo, confianza. Bueno, el paciente tiene que saber si has utilizado inteligencia artificial para enseñarle una simulación de un tratamiento. Tú tienes que decirle que es inteligencia artificial. Ahora, sí, tienes que saber cómo está entrenada esa inteligencia artificial. No es lo mismo una inteligencia artificial que obvia toda la información del paciente y te plasma ahí unos dientes y tú puedes hacer las modificaciones de todo lo que te da la gana sin ningún tipo de criterio, que existe. Entonces tú le enseñas eso al paciente y tienes que decir, oye, esto es inteligencia artificial, pero no sé si puedo llegar ahí. Ya veremos, ¿no? Hazte una idea, ¿no? Y luego hay la inteligencia artificial que nosotros pretendemos desarrollar, esa inteligencia artificial en la que si yo te lo enseño así, te digo que sí, ok, pero yo como dentista te aseguro que podemos llegar ahí con un 95% de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos cómo está entrenada esa inteligencia artificial y no te deja, te analiza todo y no te deja modificar todo lo que te dé la gana. Tú modificas una cosa A, ok, pues tiene una repercusión en el punto B. No puedes modificar A y B, porque a lo mejor es inejecutable. Esa es la diferencia. Y el paciente lo abraza muy bien, porque dice, ahora estoy entendiendo.
lo que... O sea, requiere una explicación. Sí, claro, requiere una explicación porque el paciente ve el punto A que está fatal con el punto B que está genial y dice, yo quiero eso, pero él en su cabeza piensa, ¿y cómo yo puedo llegar ahí? Si yo me estoy viendo fatal y tú tienes que empezar a explicarle, pues mira, aquí necesitas ortodoncia, injertos, implantes, una limpieza, mil historias, ¿no? Hay que darle el procedimiento. Sí, o sea, tú tienes que darles el mapa. O sea, ellos están en el punto A, la inteligencia artificial te muestra el final, pero tú tienes que darles el mapa conceptual de todas las fases por las que tiene que pasar y que sepa, oye, que esto no son cosas de 6 meses, a lo mejor es cosa de 2 años, de 3, de 1 y medio, y todo lo que va a conllevar. Todo lo que digas antes es diagnóstico, todo lo que digas después son excusas. De las últimas preguntas. En gestión. Bien. Nos metemos en un terreno que últimamente te vimos hace unos hablando de gestión. La IA en gestión. Claro, entonces esto es lo que decía al principio de... En función de hay tantos tipos de IA como naturaleza de datos haya. Es decir, yo en una clínica cojo los datos clínicos, que son los escaneados, las fotos, eso es diagnóstico. Pero si yo cojo los programas de gestión de las citas y demás, esos son IAs de gestión. IAs totalmente diferentes. Y ahí sí que hay una gran revolución porque los datos están ahí, son mucho más fáciles de procesar, son citas. ¿Os abre el camino para que el doctor acepte? O sea, el profesional vaya aceptando cada vez más la IA en consulta. Yo ahí no estoy metido. O sea, yo en el tema de IA de gestión no estoy metido. Sí que es cierto que conozco y tengo amigos que están desarrollando inteligencias artificiales para la gestión. Bueno, es una ayuda, pero yo creo que en odontología aún no lo estamos explotando todo lo que podríamos. A lo mejor ahora hay... que te analiza, ¿no? Si gastos, ingresos, el stock y 3 cosas más, un poquito las citas del paciente, pero es que ahora ya ya existe el poder hacer un call center con inteligencia artificial en el que tú estás trabajando, tu recepcionista está a otra cosa y si tú no coges el teléfono, salta la inteligencia artificial con un tono humano, te toma los datos y quieres coger una cita, te pone la cita y si quieres cambiar la cita, te la cambia ahí. En los próximos meses, en el corto plazo, va a haber una gran revolución, pero hay que entender que eso tiene un coste. Claro. Tiene un coste, ¿no? Antes el coste era el de la recepcionista, que era la recepcionista, auxiliar, control de stock y bla, bla, bla. Y ahora es eso más tu sistema de gestión, que tenga ese servicio, que te van a cobrar con un call center y tantas llamadas, pues tanta interacción, tantos minutos, tanto coste. Entonces también hay muchas inteligencias artificiales y hay que tener cuidado la que sea más optimizada e invierta menos tiempo en hacer los procesos, pues te costará menos y obtendrás un mayor beneficio. Entonces, bueno, aquí hay... Sí. La última pregunta. ¿Eres feliz ahora mismo con lo que estás ejecutando? Soy feliz. O sea, me hace feliz estar en la clínica con mi padre, con los pacientes. Me hace feliz estar con los ingenieros, pero no entendería el estar de lunes a viernes de media jornada, como dice mi padre, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche en la consulta sin desarrollar lo que estoy desarrollando, porque es como que quien me conoce sabe que eres inquieto. Soy inquieto, entonces no podría estar usando unas herramientas digitales y ver que tienen mejoras y no hacer nada. Y por eso me he decidido a todo esto. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En qué espacio? ¿En la facultad? ¿En la clínica? ¿En la empresa? Quien me conoce sabe que me desenvuelvo bien en todos los ámbitos. En todos los terrenos. En la consulta, pues he tenido que hacerme la consulta de mi padre con los pacientes de mi padre. En la universidad, pues eso lleva un procedimiento. Al principio tú estás allí y haces lo que dicen otros y poco a poco vas ganando confianza. Y en la empresa, pues mira, es que yo he estudiado odontología y no he estudiado un MBA ni business. Entonces he ido aprendiendo a palos y de cometer errores. Pero al final, ¿no? Igual que en el digital, cometo error y sé cómo solucionarlo, pues aquí cometo un error con un inversor o con un partner o con una empresa. Ya sé lo que no tengo que hacer en el siguiente para cerrar el deal. Entonces es poco a poco y cada vez me voy sintiendo más cómodo. Todavía aún las reuniones, ¿no? Con grandes corporaciones y demás, pues dices, ¿qué hago yo aquí? Pero también piensas, oye, y si estoy aquí es por algo. Si he llegado hasta aquí es por algo. Entonces, bueno, poco a poco vamos sintiéndonos cómodos en todos los ámbitos. Pues muchas gracias por este tiempo, Wenceslao. A vosotros. Muchas gracias por todos los tips que lanzas, porque eres un libro abierto en digitalización y en IA, y seguiremos muy atentos a tu camino. Perfecto, muchas gracias, Julián, por todo.
Y a todos los oyentes de Espejo Dental les animamos a que nos sigan en redes sociales, newsletter, página web y les emplazamos a ver un próximo episodio próximamente. Muchas gracias.